Muy buenas noches, los saludo con la paz del Señor. Saludo especial a nombre del directorio de la institución en la cual me desempeño, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Muy honrado de estar en esta casa de estudios tan prestigiosa. Felicidades por su reconocimiento a una carrera, por su acreditación ante el Mercosur. Muy importante. Muy importante como esta cátedra libre, Manfredo Kempf Mercado, para hablar de temas de actualidad, temas que definitivamente nos deben interesar en función del desarrollo del país, el desarrollo personal. De los 3 tópicos que se han planteado para la fecha, política, economía y cultura, voy a darles una cantidad de datos en relación a la economía cruceña y el aporte que hace el departamento a la economía nacional, para motivarlos luego desde el punto de vista político y también cultural a ver lo que son los retos de aquí en más. Muchas veces hemos escuchado hablar de que Santa Cruz es el motor, el bastión, el baluarte, la locomotora de la economía boliviana, y créame que no es una exageración decirlo, pero hay que saber defenderlo. Y como siempre decimos en la institución, dato mata a relato. Los números que ustedes van a escuchar, voy a dejarlos además a los organizadores para que puedan corroborar, todos son oficiales y nos permiten ver cómo Santa Cruz en tan poco tiempo, gracias a un modelo de desarrollo que existe y que se lo quiere negar sistemáticamente, pero que por sus buenos resultados, así como ha sido estudiado y reflejado en este libro que hemos titulado Modelo de Desarrollo Cruceño, Factores y Valores que explican su éxito, que ustedes lo pueden descargar gratuitamente desde nuestra página de IPSE, más de 500,000 de descargas en apenas un año. En este libro nosotros hemos podido demostrar cómo en escasos 70 años, desde la década de los 50, pero principalmente desde los 90 en adelante, cómo Santa Cruz tuvo un vertiginoso ascenso en lo que hace a su desempeño económico basado en el sector agropecuario, agroindustrial. Hace 70 años, la participación de Santa Cruz en el quehacer económico, en el quehacer político nacional era prácticamente marginal. Sin embargo, en un tiempo muy corto, Santa Cruz se ha convertido en el departamento más poblado, pero además en el principal aportante al Producto Interno Bruto del país. Según el censo de 1951, en Santa Cruz vivía solamente el 9% del total de la población boliviana. Hoy día estamos hablando de un 29% de participación según las proyecciones que ha realizado el INE para esta región, que por supuesto tendrá que ser validado con el censo que estamos reclamando que se debe realizar a la brevedad posible, no por un capricho, sino por un mandato de la ley. Entre los años 2001 y 2022, la población en Santa Cruz ha crecido 1.5 millones de personas. Hemos pasado de 2 millones a ser 3.5 millones en Santa Cruz, no solo por una tasa de crecimiento vegetativa que es importante, sino por un fenómeno de migración interna. Estos 3.5 millones de habitantes en Santa Cruz conforman un importante mercado interno que da lugar a una alta dinámica productiva, comercial y de servicios. Desde el punto de vista económico, en los años 50, Santa Cruz no contribuía sino con apenas un 10% al Producto Interno Bruto del país. El año pasado, con 12.355 millones de dólares de la producción que generamos, significamos el 30% de lo que produce Bolivia. Por eso es que decimos que Santa Cruz es el bastión de la economía nacional. Desde el año 2011, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto regional crece siempre por encima de la tasa
media de crecimiento del país. Por eso decimos que Santa Cruz es la locomotora de la economía nacional, porque jala el crecimiento del país hacia arriba. Solamente en la gestión 2020 tuvimos un bajón, como lo tuvo Bolivia, como lo tuvo el mundo por causa de la pandemia. Pero aquí hay una lección aprendida. Si bien, reitero, desde el año 2011 hasta el 2019, Santa Cruz iba creciendo más que Bolivia, en el 2020 la economía boliviana cayó en 8,7%. El mayor descenso en 67 años. Ni siquiera durante la hiperinflación de los años 80 con la UDP, la economía nacional había caído en semejante portento. En 1953, producto de la Revolución Nacional de un año antes, la economía del país cayó 9,5%. Desde ese entonces, por causa de la pandemia, en el 2020, la economía de Bolivia cayó 8,7%. Ese mismo año, Santa Cruz disminuyó el tamaño de su economía en un 4,1%. Ahora, ¿qué pasó en la gestión pasada? En la gestión 2021, Bolivia creció 6,1% y Santa Cruz, entre comillas, apenas 5,7%. ¿Pero qué quiere decir esto? Que nuestra economía había sido bastante resiliente, porque Bolivia, con ese 6,1%, no ha alcanzado a recuperar todavía el tamaño que tenía en el año 2019. Sin embargo, Santa Cruz, con ese 5,7%, está creciendo más que lo que era en el año 2019. Entonces, Bolivia es un país que recibe el aporte de una región como Santa Cruz, que ciertamente tiene su basamento en la actividad agropecuaria, agroindustrial. Un 19% del Producto Interno Bruto se genera en la actividad agrícola y pecuaria. Un 16% en el sector manufacturero. O sea, estamos hablando que un 35% está fundamentado en dos sectores productivos, uno primario y el otro secundario. Pero cuando les digo que Santa Cruz es resiliente, es porque el 50% de nuestro PIB tiene que ver con el sector terciario. Eso es algo que, por ejemplo, no se sabe. ¿Y eso qué significa? Que comercio, comunicaciones, gastronomía, energía, banca y todo lo que puede ser servicios están apuntalando el crecimiento de la economía regional. Por eso es que nos impactamos menos cuando hay una crisis. Santa Cruz, si bien aporta 30% al Producto Interno Bruto de Bolivia, lo hace en un 45% en lo que respecta al PIB agropecuario nacional. Y el año pasado marcamos un nuevo récord. Desde el año 2013 veníamos diciendo, y ustedes lo han debido leer porque son personas estudiadas, que Santa Cruz produce el 70% de los alimentos que produce Bolivia, ¿no es cierto? Pues ahora grábense un nuevo número. El año pasado, con 2,9 millones de hectáreas que hemos cultivado, hemos producido 16,8 millones de toneladas de alimentos, que significa el 76% del volumen total de alimentos que generó el país. Cuando alguien les diga, ¿y cómo pasa esto?, les van a decir, es que nosotros en Santa Cruz generamos el 100% del sorgo que se produce en Bolivia, el 100% del girasol, el 99% de la soya, el 92% de la caña de azúcar, el 75% del trigo, 72% del arroz, 66% del maíz y el 31% en hortalizas. A estas alturas ya se van sintiendo un poquito satisfechos de vivir en esta región, ¿verdad? En la pecuaria tenemos 4,6 millones de cabezas de bovinos, 1,1 millón de cabezas de porcinos, y el año pasado el sector avícola, ¿a quién le gusta el pollo?, produjo 130 millones de aves parrilleras y más de 1.300 millones de huevos. Qué importante es que sepamos estos números para sentirnos orgullosos de que efectivamente hay una forma correcta de hacer las cosas en el país.
de que tenemos una manera distinta de hacer las cosas en el país, un modelo de desarrollo que funciona. Y funciona al extremo de que por la iniciativa de los ganaderos, de los genetistas, por ejemplo, tenemos campeones mundiales en ganado bovino. Exportamos semen bovino a el Brasil. Y los 2 últimos años, no solo el año pasado, sino ahora, hasta el mes de julio, ya hemos vendido más de 100 millones de dólares solamente en carne, despojos comestibles. Las exportaciones, esa es la parte que más nos gusta a nosotros. País que exporta, país que crece más. País que exporta, está produciendo por encima de las necesidades o capacidad de abastecimiento de su mercado interno. País que exporta, sube sus estándares de productividad, de producción, de calidad, de atención a su sector laboral. País que exporta es un país que crece más que el que no lo hace. Santa Cruz el año pasado generó casi 3.000 millones de dólares por exportaciones. ¿Y eso qué significó? La tercera parte del total de las ventas externas de Bolivia. Pero si vamos a hablar de las exportaciones no tradicionales, dejando de lado los recursos extractivos, no renovables como minería e hidrocarburos, entonces nuestra contribución es del 75%. O sea, 3/4 partes de las exportaciones agropecuarias, agroindustriales, forestales, madereras, manufactureras, artesanales, se están dando en esta región. Y si hablamos de alimentos, el 87%. La exportación de soya, el año pasado, generó cerca de 1.400 millones de dólares. Este año, hasta el mes de julio, ya superó los 1.400 millones de dólares en 7 meses. Aumentó el volumen, no solamente creció por el efecto precio. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Estamos bien cerquita de que el complejo oleoproteico de la soya en la exportación supere las ventas de hidrocarburos. O sea, mientras en otros departamentos están preocupados porque el sector de hidrocarburos está languideciendo, aquí la agroindustria y la agricultura, en el caso de la soya, está creciendo. Allá, cada mineral, cada molécula de gas que se le extrae al subsuelo, cuando llega a un país destinatario, lo perdemos. Aquí hacemos las cosas de forma renovable. Estamos hablando que las exportaciones no tradicionales se diferencian por su carácter renovable. Y nuestro producto icónico definitivamente es la soya, la proteína vegetal que exportamos en forma de torta, en forma de harina al mundo, o también los aceites crudos, los aceites refinados. Se empezó experimentalmente ya en los años 80 y se entró con fuerza en los años 90. Siempre me gusta referir a un economista australiano, el doctor David Moravec. No sé si alguien escuchó hablar, en 1986 nos visitó en el país, hizo un recorrido por los 9 departamentos buscando vocaciones productivas, preocupado el gobierno porque estábamos saliendo de una hiperinflación en el año 85 y el país estaba virtualmente destruido. Y este consultor del Banco Mundial tenía la enorme tarea de decirle al gobierno qué es lo que se tenía que hacer para salir de semejante crisis. Y él tituló su estudio After the Tin and Gas, What? 1986, no exportábamos gas al Brasil. 1986 exportábamos una cosita chiquitita de gas a la Argentina. Y en ese entonces, David Moravec tituló su estudio Después del estaño y del gas, ¿qué? Demostrando que el rentismo tiene sus ciclos de crecimiento, auge y declinación y crisis. Y hoy día estamos viviendo una situación lamentablemente de declinación y se confirma la profecía, más que el diagnóstico de este doctor economista en 1986 que dijo que después del estaño y después del gas la solución era las tierras bajas del este
con la producción de granos. Santa Cruz es el gran productor hoy día de granos, de soya, y de una forma renovable, de una forma sostenible, de una forma científica, con una agricultura de precisión, pese a que se quiera decir de todo que es un monocultivo, que es predador, etcétera. Cosa más mentirosa no he escuchado. La soya tiene que rotar en invierno con cultivos como trigo, como girasol, como sorgo, como frijol, maíz. Y son cultivos que van aprovechando la fertilidad del otro y dejando fertilidad al que le había antecedido. Pero además con siembra directa, mecanización. Y la constatación empírica de que esto funciona es que lo venimos haciendo desde los años 90. El total de la contribución del sector soyero solo por exportación, no ingreso aquí en la parte de sustitución de importaciones o lo que es el movimiento interno, solo por exportación, el sector soyero le ha dado a Bolivia desde los años 80, que era experimental, los 90 que entra con fuerza, 17.500 millones de dólares, exportando un total de 58 millones de toneladas. Pero hasta aquí hemos hablado solamente de números, de cosas, ahora hablemos de personas. Para demostrar que este modelo se preocupa por la gente, o este modelo permite que la gente mejore su calidad de vida, a diferencia de lo que pasa en otras regiones que son expulsoras de esa gente que viene a Santa Cruz, a esta suerte de tierra prometida, buscando oportunidades, con una esperanza de hacer, pero también de ser. La menor pobreza está en Santa Cruz. No que no haya pobres, pero qué diferente es ser pobre en Santa Cruz que ser pobre en departamentos como Potosí, como Oruro. La pobreza relativa en Bolivia es del 36%. O sea, 36 de cada 100 bolivianos son pobres. En Santa Cruz, 25%. Y la pobreza extrema, de esa gente que se va a dormir sin cenar, de esa gente que no tiene lo suficiente para sus necesidades básicas. En Bolivia, 11 de cada boliviano. En Santa Cruz, 3 de cada 100. En cuanto a la distribución del ingreso, porque alguien dirá que en Santa Cruz hay muchos ricachones, que hay una explotación, etcétera. La mejor distribución del ingreso está en Santa Cruz, con un coeficiente de 0,39, mientras que en Bolivia 0,42. Pese a que mucha gente pobre viene migrando desde el interior del país. Y hablando de desocupación, en Santa Cruz 4,16%, en Bolivia 4,5%. Importante indicar también que más del 85% de las actividades que se desarrollan en el departamento tienen que ver con la iniciativa privada. De hecho, del Producto Interno Bruto total, apenas un 11% son actividades de la administración pública. Hay departamentos en el interior que están por encima del 20%. Entonces nos valemos por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo. El modelo de desarrollo cruceño, como nosotros lo hemos definido, este libro lo hemos escrito junto con Pablo Mendieta, economista, Carlos Hugo Barbería, economista, y Óscar Soruco, que es psicólogo, Tumpa, lo deben conocer, y mi persona. Hemos identificado 5 factores de producción. Son los recursos naturales, los recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos. Que alguien puede decir, pero eso hay en todas partes. Pero hay algo que nos diferencia, que son los recursos institucionales. La institucionalidad, la capacidad de los cruceños para que a lo largo de su historia se hayan organizado en entidades privadas para dar respuesta a las falencias que dejaba la desatención del Estado. Pero estos 5 factores tenían que ser de alguna forma motorizados, debían ser organizados.
¿Y qué es lo que hace que esto funcione? 5 valores que deberían guardarlos en su corazón y defenderlos desde su mente. La libertad, la individualidad, la iniciativa de hacer, la libre iniciativa, la competitividad, el mercado, la asociatividad, el cooperativismo y finalmente la integración. Porque el cruceño no se queda en su espacio, sino que desde Santa Cruz, cuando tiene una carretera hacia Cochabamba, avanza con sus productos. Y cuando tiene ferrocarriles, avanza hacia otros mercados. Y trasciende fronteras y se integra al mundo. Y tiene una visión más amplia al contagiarse de ese mundo que progresa. Esta manera de hacer las cosas, donde las instituciones, la asociatividad, la competencia, el mercado, el cooperativismo, la innovación, la exportación, juegan un importante rol, ha hecho que Santa Cruz se convierta en un verdadero polo de atracción para personas y para empresas. ¿O no se han dado cuenta que siguen y siguen y siguen llegando ahora no solamente gente pobre, ahora están viniendo capitales a invertir en edificios, a invertir en urbanizaciones, a invertir en empresas? De tal manera que hoy día tenemos las segundas mayor poblaciones de los departamentos, de chuquisaqueños, de paceños, de cochabambinos, las mayores segundas poblaciones departamentales están en Santa Cruz. Y el día de mañana estamos yendo a La Paz con nuestro presidente de IPSE para presentar un informe especial, conmemorativo, por la efeméride departamental, que vamos a reseñar con un pensamiento. Bolivia no se explica sin Santa Cruz, por todo lo dicho. Pero también Bolivia acrisola en su espacio a Bolivia. Aquí vive la gente en pacífica convivencia. No solo los oriundos, también los migrantes internos y también los migrantes desde el exterior. Como se me ha pedido hablar de los retos, ¿cuáles son nuestros retos? El primero, no perder nuestra identidad. En el libro hablamos de un alma, que existe un alma cruceña, pero también existe un espíritu cruceño. Hemos hecho 2 encuestas, una de unas 300 y una para validar de más de 1,200, identificando los rasgos de carácter, pero también los rasgos, los atributos, le llamamos, de ese espíritu que hace al cruceño triunfador. Y ahí vemos que el cruceño es alegre, querendón de su tierra, hospitalario, solidario, pero por otro lado es emprendedor. Da soluciones por sí mismo a sus necesidades. No debemos perder nuestra identidad y tenemos que profundizar nuestras raíces mirando al pasado, pero proyectándonos hacia adelante, a esa 4ª revolución industrial que está en curso en el mundo con la robotización, la automatización, etcétera, la nueva economía, la economía circular, la economía naranja, la economía de datos, de servicios, la economía que tiene que ver con hacer las cosas bien. Los cruceños tenemos que aprender a hacer las cosas éticamente. Buscar los negocios que sean económicamente viables, sí, pero al mismo tiempo ambientalmente sostenibles y socialmente responsables. Y debemos contagiar esta visión a Bolivia. En los tiempos de globalización que estamos viviendo, ya los gobiernos centrales están empezando a tener menos capacidad de influencia y son las entidades autónomas, las departamentales, las que tienen que tomar la batuta para encaminar su desarrollo y para traer los capitales, la tecnología, el know-how que necesitamos desde otras latitudes. Ubicado en el centro de Sudamérica, Santa Cruz es paso obligado de los corredores de integración, tanto ferroviarios, rodoviarios y fluviales con la hidrovía Paraguay-Paraná. No debemos olvidar nuestra vocación natural
de producir alimentos. El mundo necesita alimentos y nosotros podemos seguir produciendo más y mejores alimentos con biotecnología, de acuerdo al plan de uso de suelo, respetando a la naturaleza. No hay que menoscabar el esfuerzo privado. Hoy mismo tenemos una mega inversión de miles de millones de dólares que como nunca se ha visto en Bolivia, en el sector privado y nunca se ha visto en Latinoamérica, están empezando a construir una ciudadela, una ciudad desde cero, la nueva Santa Cruz. 370,000 personas, 10,000 compañías. ¿Para qué? Para convertir esta región en un centro de negocios, en un centro financiero, en un centro turístico, en un centro logístico. Eso es Santa Cruz, en medio de todas las vicisitudes y las preocupaciones. Finalmente, hay municipios que están involucrados para hacer esto posible y también autoridades departamentales y autoridades nacionales. Si ellos no dan la talla, ¿qué dice este libro? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la experiencia? Que alguien lo va a saber resolver y traducir esos sueños en realidad, nuestras instituciones. Esa sería mi contribución para esta noche con ustedes. Buenas noches a todos. Agradezco a la UPSA por esta oportunidad, a Enrique Fernández por haberme invitado, a los estudiantes de la UPSA y también a los estudiantes de la Universidad Domingo Savio que hoy día nos acompañan. Cuando Enrique me invitó a hablar sobre el desarrollo cultural cruceño y podríamos decir sus desafíos, me pregunté por qué a mí, ¿no? O sea, ¿por qué justo a mí me invitó a hablar del tema? Porque la verdad que no se me ocurría cómo enganchar el tema, ¿no? Y sobre todo pensándolo para gente joven. Entonces, este conflicto que ha surgido en la ciudad en torno al retiro de las losetas, los discursos en él implicados, me sirvieron, podríamos decir, como punto de apoyo para lo que voy a desarrollar seguidamente. Aclaro también que mi ponencia va a ser un poco más dialéctica que la de Gary. Cada punto que voy a desarrollar voy a mostrar luces y sombras, ¿no? Claros y oscuros del desarrollo cultural cruceño. Va a ser mucho menos idílico, podríamos decir, lo que yo voy a plantear. Entonces voy a empezar a desarrollar cada punto y, como les digo, cada punto va a ser un desarrollo dialéctico de luces y sombras sobre la situación de la cultura en Santa Cruz de la Sierra. Bien, comienzo. En mi primer punto estoy planteando la cultura de la modernidad y el progreso. Con ese punto voy a comenzar. La cultura de la modernidad y el progreso. Desde sus primeros manifiestos políticos, la dirigencia cruceña, al igual que sus sectores productivos, dejaron en claro la importancia y necesidad de articularse a los mercados del interior y exterior del país. El apoyo a la producción interna, la construcción de vías férreas o el desarrollo de una salida por el Océano Atlántico. La implementación de estos lineamientos traería la acelerada modernización y el progreso a una región históricamente olvidada. Esa era la idea. Esto tardó en concretizarse hasta que, podríamos decir, a partir de la década de los 50, el Estado boliviano por fin decide apostar por la región. Y el dinero de las regalías petroleras, del 11% de las regalías petroleras, luego de una ardua lucha, cae en manos de técnicos y políticos visionarios comprometidos con su región, de los cuales, por cierto, hoy en día tenemos muy pocos, ¿no? Si nosotros analizamos los 3 niveles de gobierno, tenemos muy pocos. Descollaron en este sentido el Comité de Obras Públicas,
el fenómeno cooperativista y posteriormente Cordecruz, que se articularán con las reformas estructurales que vivía el país en aquel momento. Paralelamente a este proceso de desarrollo, recordemos que, por ejemplo, la primer loseta se coloca a finales de los 60. Paralelamente a este proceso de desarrollo, se crea la Casa de la Cultura Raúl Otero Reich, el Paraninfo Universitario, el primer Jardín Botánico, la Cooperativa Cruceña de Cultura, el Festival El Aipue, entre otras iniciativas que fusionaron lo público con lo privado y optimizaron los recursos de las regalías petroleras. Ya dentro del periodo democrático, a partir de la década de los 90, la idea de progreso, especialmente citadina, empieza a quedar soldada a la realización de grandes obras públicas. En este sentido, uno de los pilares del éxito del alcalde Percy Fernández es justamente la pavimentación masiva de la ciudad, ya que el pavimento llega a su vez con acantarillado, líneas de micros, mercados, etc., haciendo que los lotes o terrenos de las barriadas periféricas de la ciudad incrementen su valor. El acelerado crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad no estuvo acompañado de políticas culturales y artísticas que la acompañen. Y es ahí donde se empieza a generar cierto desfase. Entonces se invierte mucho en obra, se invierte mucho en desarrollo agroindustrial, como nos mostró recién Gary, pero se empieza a generar cierto desfase en lo que respecta a políticas culturales y artísticas. Podríamos decir que no va a la par del desarrollo empresarial y agroganadero. Las instituciones creadas en las décadas pasadas no dan abasto. La ciudad carece de un circuito de teatros, de museos bien equipados, las bibliotecas carecen de digitalización de documentos y libros. Si ustedes van a la biblioteca municipal tiene una máquina que debe ser una Pentium 2, que a veces funciona, ¿no? O sea, mostrarles cómo está la cuestión digital, por ejemplo, en las bibliotecas. La editorial de la universidad pública no ha sido capaz de generar, podríamos decir, una colección con pensamiento del oriente boliviano, ni siquiera de publicar la obra completa de Gabriel René Moreno, que justamente lleva su nombre. El presupuesto de cultura que se invierte para la ciudad es realmente miserable. El presupuesto de cultura de nuestra ciudad es menor al 0,5%, ¿no? O sea, es lo mínimo de lo mínimo. La Galería de la Manzana 1 casi todos los años tiene que hacer malabares para no cerrar, al igual que la Escuela Nacional de Teatro, entre otros síntomas de la cultura actual. Sin embargo, y por suerte, surgen algunas iniciativas privadas que balancean un poco esta cuestión, como por ejemplo la Fundación Roca Gravato, el Colegio Abierto de Filosofía, el Teatro de League School, Galerías de Arte Privada, la Feria Internacional del Libro, etc. Por otra parte, esta idea de progreso ligada al cemento cada vez más rezagada frente a las nuevas tendencias internacionales de desarrollo. ¿Ligadas a qué? Al bienestar ciudadano, al desarrollo sostenible, a la preservación del medio ambiente. Lejos de eso, la cobertura arbórea de la ciudad ha sido terriblemente diezmada. Se necesita al menos el doble de árboles de los que tenemos actualmente. Los acuíferos de la ciudad se encuentran amenazados. No sabemos todavía reciclar la basura a nivel industrial. Carecemos de un transporte público decente, a diferencia de lo que ya está ocurriendo en otras ciudades del eje troncal. Entonces, la cultura política, la de la gran obra, la del cemento, sigue siendo noventera, ¿no? Sigue siendo esa cultura demagógica, noventera y caudillista.
y no se corresponde con las necesidades que la ciudad más importante del país tiene en estos momentos. No hay que olvidarse que esta ciudad está siendo gobernada por la UCS, ¿no? O sea, es un partido extinto en Bolivia que sigue vivo por alguna razón acá en Santa Cruz de la Sierra. Es algo que hay que preguntarse, ¿cómo puede ser que después de una gestión tan nefasta, este partido político haya sido elegido nuevamente para estar al frente de la ciudad más importante de Bolivia, ¿no? Son cosas que hay que interrogarse. Bueno, eso sería uno de los primeros puntos a desarrollar. El otro punto yo lo llamo la cultura cruceña como costumbrismo nostálgico, ¿no? Como costumbrismo nostálgico. Se supone erróneamente que la cultura o la identidad solo responden a un pasado generalmente idealizado, carente de cualquier falla o sintomatología, caracterizado por sus carretones, pauichis, sombreros de saó y calles de arena, donde al parecer no existía el mal, las desigualdades de clase o género. Santa Cruz era una especie de idilio, posición que obviamente se ve reforzada por los acelerados cambios que se han presentado en la ciudad desde hace 50 años. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente ninguna ciudad de Sudamérica ha cambiado tan aceleradamente como lo ha hecho Santa Cruz, ni ha tenido un crecimiento demográfico tan impresionante. Y esto hace muchas veces que la gente que ve esa transformación se torne un poco más nostálgica, ¿no? Y suponga que todo el pasado ha sido mejor. Entonces esto se refuerza por esa visión y también por una caricaturización de lo cruceño, sobre todo proveniente de la sede de gobierno. Bajo esta nostalgia es común que la gente suponga que todo pasado fue mejor y que todo lo proveniente de afuera resulta una amenaza, generando una dificultad para repensar los cambios culturales que se van presentando en este último tiempo y también para desarrollar un carácter autocrítico con respecto a lo que nos corresponde como ciudadanos de esta tierra. Pareciera que el único mal solo viene del Estado central y que nosotros estamos en un paraíso terrenal. Paradójicamente, esta idealización parece ser proporcional a la rápida asimilación cultural que se presenta en Santa Cruz de la Sierra. Costumbres, ritos que llegan hasta este lugar del mundo como producto de la globalización y la migración. Tenemos tendencia a la idealización y a la carencia autocrítica, pero a la vez asimilamos muy rápidamente prácticas culturales, costumbres provenientes de otras regiones. Esa es la paradoja. Por ejemplo, el consumo de hoja de coca, ¿no? Santa Cruz es el principal consumidor de hoja de coca. Eso por un lado. Por otro, otra tendencia de la cultura que voy a desarrollar es la cultura como postura de combate. Esta moda de la batalla cultural. Entonces se alude constantemente al término de Gramsci de la batalla cultural, a partir del cual Santa Cruz estaría sometida a la imposición de un proyecto andinocéntrico de avasallamiento cultural e identitario por parte del gobierno central. Por supuesto que desde hace mucho tiempo existe la idea de colonizar el oriente de Bolivia, incluso por parte de un Estado que supuestamente se caracteriza por ser anticolonial. Así como también existen teorías que afirman estos planteos como las de Fernando Untoja o David Choquehuanca. Otros como Felipe Quispe o el mismo Sergio Antelo promovieron la idea de una división o separación entre naciones, como por ejemplo la nación Aymara, la nación Quechua, la nación Camba, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mi modesto parecer, estos extremismos ideológicos identitarios responden más a maniqueísmos políticos que a una realidad cultural del departamento,
de lo que realmente está aconteciendo en este departamento. Lo que yo observo como una paradoja es que tanto a nivel local como a nivel nacional, a mucha gente le está costando asimilar que Santa Cruz es la ciudad con mayor integración y multiculturalidad de Bolivia. O sea, Santa Cruz es la ciudad más multicultural de Bolivia, con las segundas mayores poblaciones de toda Bolivia, además del mejor nivel de movilidad social ascendente del país. Si quieren, traemos este concepto de la plurinacionalidad, y no hay, podríamos decir, ciudad más plurinacional que esta, ¿no? O sea, es una ciudad con una riqueza cultural y étnica impresionante que no tiene ninguna otra ciudad de Bolivia. Pero estamos teniendo dificultades para representarlo esto a través de discursos y relatos. Por otra parte, y en relación a este punto, me he inventado un término que yo he bautizado como cambismo, en contraste a su primo hermano proveniente del interior de Bolivia, que sería el pachamamismo. Entonces, cambismo y pachamamismo son más o menos primos hermanos. Entonces, hacen alusión a ese discurso de pose, de cliché, de que aman a Santa Cruz, principalmente en septiembre, de gente que se pone el sombrerito, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo lo llamaría el cambismo. Un discurso vacío de pose para fotos del Facebook, para políticos maniqueos, etcétera, etcétera, como hacen los que se ponen el poncho y esas cuestiones que seguramente ustedes han visto en distintos tipos de actos políticos. Y finalmente, planteo la cultura del cientificismo y el fanatismo. Lamentablemente, Santa Cruz carece de una carrera de historia, de filosofía, de etnohistoria y también de antropología. Tenemos un escasísimos desarrollos de ciencias sociales e historia. Al parecer, esto tiene que ver con que estas carreras no forman parte del aparato productivo del departamento. Y esto es una tendencia mundial, las mismas tienden a perder valor dentro del mercado internacional. Entonces, ¿quién quiere, por ejemplo, estudiar historia, filosofía? Son muy pocas personas. ¿Qué lugares tienen estas personas, por ejemplo, dentro del mercado? ¿Qué lugar tendría un filósofo, por ejemplo, en una sociedad con tanto énfasis, por ejemplo, en la banca, en la empresa, en la agroindustria? Sería algo un poco complicado. Pero se ha descuidado mucho el desarrollo de las ciencias sociales y la historia. La universidad pública produce mucho menos investigaciones que sus pares de Cochabamba y La Paz, al igual que las publicaciones de libros. Santa Cruz fue la única ciudad de Bolivia donde en plena pandemia se desarrolló una feria del dióxido de cloro, presentado además como si fuera un gran logro académico en la universidad pública de nuestra ciudad. Paradójicamente, mientras esto sucede, el día de ayer en la feria, en la Fexpo Cruz, una cabaña vendía un cebú de mejoramiento genético valuado en $1 millón, ¿no? O sea, fíjense ese contraste, ¿no? O sea, hay un contraste. O sea, cómo en un punto se ha llegado a tanto desarrollo de ser el segundo país, por ejemplo, de exportación genética cebuina en el continente, y un desarrollo sociocultural tan pobre por otro. Por otra parte, y con esto ya voy a ir terminando, hay un avance del fanatismo religioso que gana cada vez más adeptos y terrenos, además de protagonismos políticos. Casi la mayoría de los líderes políticos locales están relacionados con algún tipo de iglesia, participan de los cabildos, ¿no? Son ciudadanos que no tienden a reconocer los derechos de las personas, son homofóbicos y manifiestan un marcado rechazo por el conocimiento científico. Así como también crecen
el número de grupos sectarios en la ciudad. Y esto es un fenómeno universal, ¿no? Mormones, cienciólogos, rosacruces, etcétera, etcétera. Finalmente, luego de estos 4 puntos dialécticos de luces y sombras que he planteado, ¿qué desafío tiene la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en lo que respecta a su cultura? En primer lugar, al ser una ciudad ya multicultural, migrante, tiene que hacer esfuerzo por preservar su historia, rescatarla del olvido, pero saliendo de ese cambismo de pose, ¿no?, del cliché, de la caricaturización de lo cruceño. Tenemos 400, casi 500 años de historia y hay muchísimo que investigar y hacer por la historia local. Entonces hay que hacer un esfuerzo en eso. Y los esfuerzos también requieren de dinero. Pero por otra parte, también tenemos que asumir nuestra multiculturalidad y crear elementos culturales que la sustenten. Discursos, símbolos, producciones artísticas, etc. O sea, hay gente nacida acá, o de padres migrantes o migrantes que no se identifican con muchos de los signos que por ahí algunos cruceños sí nos podemos identificar. La idea es si podemos crear producciones artísticas y culturales que puedan incluir también a esas personas. Tenemos que generar debates técnicos y políticos de diversas tendencias, como por ejemplo este que estamos realizando hoy. Nos falta debatir, ¿no? Nos hemos olvidado de debatir en Santa Cruz de la Sierra. Hay que debatir sobre nuestros desafíos, proyectos y dificultades. Hemos perdido un poco la cultura del debate, no solo en Santa Cruz, sino este es un fenómeno de toda Bolivia. Desarrollar un espíritu crítico y científico en la educación escolar y las universidades. Y finalmente, invertir más dinero en desarrollar circuitos culturales, bibliotecas con tecnologías, museo e investigación científica. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos, gracias por participar. Es un placer ver a tanta juventud hoy día invirtiendo un poco de su tiempo en este intercambio de ideas. No voy a decir que Enrique me invitó porque la verdad que yo le rogué que me invite hace mucho tiempo porque tenía muchas ganas de compartir con ustedes algunas de las ideas que he estado procesando a lo largo del tiempo. Y yo veo con mucho placer que la UPSA haya constituido esta cátedra libre, Manfredo Kempf Mercado, y sobre todo también que haya contratado a su equipo a un intelectual tan notable como Enrique. Eso es algo de destacar. Yo les confieso que soy un escéptico del rol monopólico de las universidades sobre el pensamiento, porque hoy en día ustedes en Internet, en Google, pueden encontrar como nunca antes en la historia de la humanidad cualquier cantidad de conocimiento gratuito. Sin embargo, estoy parcialmente equivocado aparentemente porque estos espacios están volviendo a nacer y yo los celebro. Quiero hablarles un poquito de economía. Gary se extendió, por supuesto, con datos súper interesantes. Yo tengo una mirada alternativa a la economía cruceña. Ustedes ya saben, Gary lo dijo, representamos alrededor del 30% del PIB. Y además de eso producimos el 70%, ya él nos actualizó, 76% de los alimentos que consume Bolivia. Esto no es nada nuevo. Santa Cruz lo viene haciendo desde el siglo XVII con las misiones jesuíticas. Desde el final del siglo XVII, Santa Cruz, en las misiones jesuíticas, se producían alimentos en el oriente boliviano para abastecer al occidente boliviano. Dicho así, parece que yo lo estoy subestimando o desmereciendo. Y muy lejos de eso, lo que quiero decir es que no es novedad. Está bien, es novedad el volumen, es novedad la innovación tecnológica, perfecto, pero en esencia es lo mismo, en esencia es lo mismo. Hay una pensadora, digámosle así, una pensadora, Ayn Rand, llamada, ese es su nombre artístico, ¿no? Ayn Rand, pero ella en su momento planteaba que una sociedad anda mal, bueno, usa términos más duros, ¿no? Como condenada, cuando los que producen requieren permiso de los que no producen nada. Cuando los que producen están siendo
tal vez una palabra un poco dura, pero extorsionado, domesticado, con cuotas de exportación, con bandas de precio. Entonces, a mí me parece que el desafío de Santa Cruz o el reto a futuro no es económico, o no solo es económico, para decirlo de una mejor manera, con más propiedad. Ustedes vean, por ejemplo, si ustedes tienen la fortuna de viajar por el país, se van a dar cuenta que existen aeropuertos nuevos y modernos en Bolivia. Y Viru, que es el principal aeropuerto del país, es más o menos el mismo desde 1983, cuando se inauguró. Eso les da una pauta. Entonces, concluyo esta parte económica diciendo que no basta para el futuro con que Santa Cruz sea un proveedor confiable y seguro para el resto de Bolivia. Necesitamos aspirar a más. Quiero hablar ahora de cultura, pero no de manifestaciones artísticas y culturales en general, sino como la cultura oficial, el consenso, digámoslo así, ¿no? Ahí está este autor, Gramsci, que ya lo mencionó Gustavo, es un autor interesante, y una de las cosas que dice Gramsci es que primero viene la conquista del poder cultural y a esa conquista le sigue la del poder político. Primero se conquista el poder cultural y después se conquista el poder político. Por ahí ustedes son chicos, son jóvenes, pero en el Santa Cruz del año, no en Santa Cruz, en el país, en los años 2000, se repetían historias que se daban por verdades, que habían pueblos originarios en Bolivia, que habían deudas históricas pendientes, y básicamente se aplicaba la culpa al resto de la población, y no había nadie que se salga de ese consenso. Nadie opinaba. Si uno opinaba diferente es porque era racista, tenía privilegios, y etcétera, etcétera. Entonces, ese era un consenso instalado. ¿Qué vino después? La toma del poder político. Entonces, eso me lleva a mí a pensar de que el consenso, digamos, cultural, prevaleciente, oficialista, siempre es una herramienta al servicio del poder político. Les voy a contar algo, por ahí ustedes lo saben, los que les gusta leer historia, pero sucede que en Bolivia, en el año 1899, hubo una guerra que se la mal llamó Guerra Federal, de federal no tuvo nada. Esa guerra consistió en el asalto a la condición de capital de Sucre para llevársela a La Paz, pero se usó la bandera federal para que los otros departamentos se unan a La Paz aislando a Sucre. ¿Por qué les comento esto? Porque sucede que en esa época, si ustedes revisan la prensa o lo que se escribía, el departamento separatista era La Paz. El departamento que quería dividir al país era La Paz. ¿Por qué? Porque la cultura oficial, el consenso, lo manejaba Sucre. Por eso yo a veces planteo esta conclusión amarga en el sentido de que muchas veces el poder cultural o el consenso oficialista cultural es una herramienta del poder político. Una reflexión que yo los invito a hacer es la siguiente. Imaginemos Bolivia y personas jóvenes como ustedes, ¿no? 20 años por ahí. Vámonos al siglo XIX. Una persona que quería labrarse un futuro, quería prosperar, quería ser alguien en Bolivia, ¿a dónde debía ir en el siglo XIX? Debía ir a Sucre. Quien quería ser alguien en Bolivia debería ir a Sucre. ¿Por qué? Porque Sucre era un centro económico, político, no solamente boliviano, a nivel casi, latinoamericano, por las universidades que tenían, pero hay algo muy importante, ¿no? Sucre está cerca de Potosí. Ustedes saben que la fuente de la riqueza boliviana, desde la época de la colonia hasta bien entrada la República, fue el Cerro Rico de Potosí, producía plata. Pero como el clima era un poco inhóspito, esa élite no vivía en Potosí, vivía en Sucre. Entonces era un eje de poder económico y político, Potosí y Sucre. Ahí debía ir esta persona para prosperar. Demos un salto de 100 años. ¿Dónde debía ir una persona en el siglo XX si quería prosperar, progresar, ser alguien en la vida? A La Paz, a La Paz. Porque justamente con el declinamiento de la economía de La Plata vino el surgimiento de la economía del estaño, que está en Oruro, y el eje fue otro, fue Oruro-La Paz. Entonces La Paz empezó a surgir económicamente, y cuando se surge económicamente, la fase posterior es que se aspira al poder político.
Entonces, esta persona joven que antes en el siglo XIX debía ir a Sucre, en el XX iba a La Paz. ¿Dónde se viene ahora en Bolivia? ¿Quién quiere progresar? ¿Quién quiere ser alguien? ¿Dónde viene? A Santa Cruz, por supuesto. Ya lo dijeron y lo reiteraron. Entonces, eso es una condición súper importante que muestra el curso de estos tiempos. Porque tenemos ese poder económico, poder entre comillas. Ahora lo voy a plantear por qué. Porque por ahí me salté un slide que estaba atrás. Pero es importante entender que en los estados democráticos liberales, el poder económico influye sobre el poder político, influye. Pero en las autocracias híbridas modernas, digamos China, digamos Rusia, es el poder político el que define quién hace los negocios. Por eso digo el poder económico, entre comillas la palabra poder, porque los empresarios están ahora subordinados al poder político, todos, y no tiene nada de malo. Cuando ustedes sean empresarios se van a dar cuenta que el primer compromiso con su empresa es la empresa, es poder pagar salarios, es poder hacer crecer, es parte de eso, no lo estoy diciendo de una manera negativa, pero sí como una constatación de la realidad. Entonces, este departamento, que hoy es el más poblado de Bolivia, aproximadamente tiene 3.3 millones de habitantes hoy en día, ya ha pasado de ese poder económico a un poder demográfico. Y esto no es algo que pase solamente en Santa Cruz o que pase solamente en Bolivia. Toda la gente en todo el mundo, en todos los tiempos, ha migrado a donde cree que puede prosperar, a donde cree que puede vivir con mayores grados de libertad. Ese lugar hoy en día es Santa Cruz, para Bolivia. Entonces hay una sucesión, si me permiten ustedes plantear casi como una hipótesis, hay una sucesión en donde primero viene el poder político que atrae a personas que desean prosperar, con lo cual viene ese poder demográfico, llamémoslo así. El poder demográfico básicamente porque es más relevante en el país y tiene mayor peso en el padrón, digamos, ¿no? Ese es el punto. Ahora, cuando uno tiene este conjunto de gente que ha venido, y yo creo que ese es un tema bien interesante que convendría que algún rato lo estudien y lo profundicen. Nunca es un proceso pacífico, nunca es un proceso armonioso. No es una publicidad de Benetton que ven una persona afroamericana con alguien asiático y alguien rubio, todos abrazados. Eso no existe nunca, no ha existido nunca. De hecho, hay autores que dicen que la multiculturalidad ha fracasado. Yo no creo que sea tan así, pero ustedes si quieren pueden ver, por ejemplo, los países nórdicos, lo que ha pasado con la inmigración islámica, los guetos que se han armado, la violencia que hay, por ejemplo, en Suecia. Eso pueden googlearlo mañana mismo y entender. Y yo veo que este es uno de los factores más tensos, el tema de la convivencia de culturas diferentes, aunque seamos un mismo país. Y es un efecto muy poco comprendido, porque yo tengo Twitter, por ejemplo, ¿no? Y soy bastante activo. La gente más mala del mundo de estar en Twitter, así que todo es conflicto, todos indignados y enojados ahí. Pero sirve para debatir y para intercambiar argumentos. Y uno cuando pone algo de Santa Cruz, cualquier cosa, yo como cruceño, hijo de cruceños y nieto de cruceños, no digo que eso sea mejor, pero es así. He visto lo que ha cambiado Santa Cruz. Entonces hay muy poca comprensión de parte de las personas que vienen a Santa Cruz respecto al cruceño. El cruceño de antes, el que nació aquí en la década de los 60, los 70, realmente se siente invadido, siente que lo ha perdido todo, siente que su identidad es cuestionada y que todas las críticas se dirigen hacia Santa Cruz cuando no hacemos más que recibir a las personas. Yo conozco mucha gente, bueno, como todos nosotros, estamos rodeados de gente migrante que ha venido acá, y se encuentran felices de la vida, con la cultura cruceña, con la amabilidad cruceña, con la apertura del cruceño, con la posibilidad de hacer cosas sin que nadie le tire una mala onda, por decirlo de una forma adecuada. Bien, entonces por todo esto que yo les dije, desde mi punto de vista, no creo que el desafío a futuro sea económico. No creo que el desafío deba ser necesariamente cultural. Yo creo que el desafío de Santa Cruz para el siglo XXI es político. Y cuando digo político, quiero decirlo de otra manera. El desafío de Santa Cruz en el siglo XXI es ganar libertad. ¿Qué significa ganar libertad? Ganar libertad significa
gobernarse a sí mismo, no que gobiernen desde otro lado y ejecutemos acá. Ganar libertad significa mayor grado de autodeterminación. Si ustedes quieren llamarle a eso federalismo, llámele federalismo. Si quieren llamarle autonomía, llámele autonomía. No hay problema. Pero creo que ganar libertad es el desafío de Santa Cruz para el siglo XXI. Ahora bien, esa ganancia en libertad o esa autodeterminación no va a venir por lo que hemos hecho los cruceños hasta ahora, que es quejarnos ante el Estado central. No va a venir por querer separarnos de Bolivia, por ese desdén aislacionista. Va a venir por la construcción de poder político nacional. Bien, hay una cuestión que a veces es poco visible, pero creo que es importante entenderla. Nosotros nos quejamos del centralismo. A veces de tanto repetir las palabras pierden el sentido, pero el centralismo no es otra cosa que una forma de administrar en la que yo quiero todo para mí y nada para los demás. Es una expresión de la mezquindad. Y sucede que hay intereses que se van a encargar y se han encargado de hacer todo lo posible para que Santa Cruz no alcance este reto de ganar libertad. Eso es muy importante tenerlo presente. Y no es una teoría de conspiración, ni es una paranoia, es real. Ustedes cuando profundicen en el mundo de los negocios o de cualquier tipo, se van a topar con eso. Bien, entonces hay intereses que se han encargado hasta ahora y se van a encargar de que Santa Cruz en lo posible no alcance esta ganancia de libertad. Pero tampoco vamos a caer en el cliché de que los cruceños somos mucho tipo y esto es maravilloso y todo el problema tiene la migración andina, porque eso es mentira. Nosotros tenemos obstáculos internos, limitaciones internas para este reto de ganancia de libertad pueda materializarse. Por ejemplo, ¿cuáles? La antipolítica. ¿Qué es la antipolítica? La antipolítica es el desprecio por la política y los políticos, que no es algo regional, no es algo local, es algo que ahora tiene un nivel global. Hoy en día, sobre todo con las redes sociales, digamos, donde uno tiene una burbuja que lo envuelve tecnológica y cree que ese es el mundo, ese es el reflejo del mundo, y en realidad el algoritmo lo está encerrando para que vea lo que le gusta o lo que se enoja o vaya a no saber qué. Esta sensación de estar permanentemente enojado, indignado con lo que pasa en el mundo, no tiene correspondencia con los datos reales. Todos los datos reales dicen que nunca antes se ha vivido como hoy en día. La esperanza de vida es más alta que nunca. La mortalidad infantil es la más baja de nunca en toda la historia. La gente que ya no está en la pobreza extrema es la mayor cantidad que nunca ha habido. Entonces, objetivamente, el mundo vive su mejor momento de prosperidad y de paz, pero la gente se siente peor que nunca. Ahora, dentro de eso, por eso ustedes ven estos discursos de que los políticos y la casta, y los políticos y la casta, eso es la antipolítica. Y escuchen esto que les voy a decir. La antipolítica es profundamente antidemocrática. ¿Por qué? Porque impide que se construya alternativa. ¿A quién le conviene que no se construya alternativa? A los que están y quieren quedarse para siempre. Entonces, todo ese plataformismo y cosas ciudadanas que han habido en Santa Cruz que no son elegibles electoralmente, le hacen tremendo favor a los que están y no quieren irse. Entonces, para lograr este objetivo de ganar libertad, si creemos en lo que yo digo de que el desafío es político, hay que abrazar la política, hay que reconocerla como necesaria. No hay ningún país del mundo, un Estado de Derecho que viva sin la política y sin organizarse. No se gobierna desde las redes sociales, eso es una falacia. Bien. Algo que es importante como un segundo obstáculo para estos retos que enfrenta Santa Cruz en el siglo XXI es yo quería usar una palabra más suave, pero la puse así nomás, es el desprecio por las ideas. Santa Cruz tiene un desprecio por las ideas que nosotros hemos heredado históricamente. Y yo aquí tengo una reflexión. Recuerden que ustedes, y se dijo hace ratito, de que la primer loseta en Santa Cruz se puso en 1966. Eso quiere decir que antes de 1966 todas las calles eran de tierra. Esto era una aldea, un pueblo. Entonces estamos hablando de una sociedad joven, de una sociedad que era rural anteayer no más. En una sociedad rural como la Santa Cruz de aquella época, las personas tenían, por ejemplo,
una amenaza seria de que una cultura hostil, digamos los chiriguanos, pudieran entrar a la casa de uno y matarlo y robarle las cosas. Era una amenaza real. Y saltando un poco en el tiempo, Santa Cruz, como yo les decía, desde siempre vivió de la crianza de animales y de labrar la tierra. Eso requiere competencias en las personas, como digamos la templanza de carácter, el coraje, la valentía, pero son virtudes que eran útiles, virtudes que servían. Si una persona tenía sensibilidad artística o estaba dotada para el pensamiento abstracto, eso no servía de nada, eso estorbaba. Entonces, de ahí sale este hiperpragmatismo cruceño que solamente busca el desarrollo y que no mira las otras áreas, digamos, de la creación humana, las manifestaciones artísticas. Entonces, cuando yo digo eso, muchas veces hay cruceños que se ofenden y me dicen, vos estás diciendo entonces que no han habido intelectuales en Santa Cruz ni artistas. No, no digo eso. Han habido grandes intelectuales, lo conozco a casi todos. Tristán Roca, por ejemplo, Enrique Finot, por ejemplo, Hernando Sanabria Fernández, por ejemplo, el mismo Manfredo Kempf Mercado, que da nombre a esta cátedra. Pero ellos han sido excepciones, no han sido la mayoría, han sido excepciones. Y sus creaciones literarias han sido excepcionales, pero han sido excepciones. En inglés se dice mainstream, no era mainstream, era minoritario. Por eso Santa Cruz no se caracteriza por su producción intelectual ni artística, esa es una realidad. Hay un tercer obstáculo que yo considero importante y que me gusta el nombre cincuentismo. Quisiera acuñar ese término y que digan, lo escuché de un tipo que habló en la UPSA, porque todo lo importante en Santa Cruz pasó alrededor de 1950. Poco antes había diseñado el plan Bohan, poco después vinieron el cobro de las regalías, la corporación de Cordecruz, papá y todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones han conformado, digámosle, hitos. Estos hitos, el memorándum de 1904, el plan Bohan en el 42, de ejecución en el 52, luego la represión que fue víctima Santa Cruz Ñanderoga, el cobro de las regalías petroleras, etc. Todo eso han conformado un imaginario cruceño, del cual nosotros nos sentimos orgullosos, digamos, de eso. Pero fíjense ustedes que siempre es desde la posición del chico que sufre un abuso del grande, desde una aldea que está siendo humillada por un poder central que está lejano. Es una mentalidad victimista. Y la realidad hoy en Santa Cruz está dada para aspirar a la grandeza. Hoy día no somos la aldea que representaba el 10% del PIB, como decía Gary. Hoy día representamos el 30%. No somos el 9% de la población, somos el 30% o más. Y la proyección no para. Entonces, todo eso creó una psicología en la intelectualidad cruceña, que secretamente aspiraba a romper con Bolivia, que secretamente quería volver a una utopía blanca, castiza, española, que en realidad nunca existió, pero planteaba eso. Y realmente hoy en día esa utopía es sencillamente inviable, porque toda Bolivia está aquí, toda Bolivia está en Santa Cruz. Entonces, el reto fundamental, otra vez, es ganar libertad y lograr mayores grados de autodeterminación. Cuando yo decía toda Bolivia está acá, hay un fenómeno cultural que está pasando hoy en día, en cámara lenta, con toda esta migración, que está ahí para quien quiera verla. La cultura está cambiando. La bolivianidad se está redefiniendo en Santa Cruz hoy en día. No sabemos qué va a salir. No va a ser la pureza cruceña, no va a ser andino, no va a ser paceño, no va a ser potosino, va a ser otra cosa que no sabemos qué es, pero está cambiando. Entonces la bolivianidad se está redefiniendo en estos momentos en Santa Cruz. Por eso es que cualquier nombre que ustedes quieran ponerle al federalismo, a la autonomía, siempre hay que pensar en autodeterminación, en grados de libertad. Y ese, como yo les digo, es el desafío para mí que Santa Cruz debe enfrentar en el siglo XXI, adueñándonos de nuestro destino y gobernándonos a nosotros mismos. Pero no Santa Cruz separado de Bolivia. Y no solo Santa Cruz integrado a Bolivia. Santa Cruz liderando Bolivia. Es el momento no de rechazar Bolivia,
no de pretender independizarse, es el momento de entender a Bolivia, de abrazar a Bolivia, de seducir a Bolivia y de liderarla. Por eso, para concluir, yo pienso, para expresarlo con un poco más de propiedad, que el verdadero reto de Santa Cruz en el siglo XXI es darle importancia a las ideas, dar la famosa batalla cultural, que significa contar nuestra versión de los hechos, que Santa Cruz se desarrolló no por el Estado, sino a pesar del Estado, haciendo uso de su libertad. No es nada especial, eso ha pasado en otras partes del mundo, a través de la iniciativa privada, del emprendimiento personal, del respeto a los demás. Y desde ese poder económico, desde este poder económico que está en marcha, que hay que cuidarlo, y con esta bolivianidad redefinida, construir una alternativa política elegible democráticamente para el resto del país. Muchas gracias.